Bendito Señor y Dios, aquí estamos, en tu casa, Padre Santo, con el gozo de reunirnos, con el gozo de tu presencia en medio de nuestras vidas, con el gozo de la comunión de tu pueblo, Padre Santo. Estamos aquí para celebrar tu realidad en medio de nosotros. Estamos aquí, Señor, para escuchar tu palabra, que siempre nos inspira, que siempre tiene algo que aportar a nuestras vidas. Y también, Señor, estamos aquí porque queremos que tú sigas siendo el motor de nuestras vidas, que podamos continuar haciendo lo que tu palabra nos enseña, Padre Santo. Queremos ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Te alabamos, Señor, por cuidar nuestras vidas. En estos días, en estos meses, estamos mucho más sensibilizados, Señor, ante situaciones de salud, de trabajo, y, Señor, a cada uno pues nos estará afectando de manera diferente. Pero creo que como Iglesia podemos decir que en conjunto, Padre Santo, tú estás siendo nuestro guardador, que tú estás siendo nuestra roca fuerte, que tú estás siendo nuestro sanador, Padre Santo, y nuestra provisión. Y por eso te damos las gracias, Señor, y queremos alabarte, hacerlo, Señor, desde lo más íntimo de nuestro corazón, Señor, y expresarlo con nuestras voces, con nuestra actitud, con nuestra presencia aquí en tu casa. Bendito Señor y Dios, te alabamos por lo que tú nos das y queremos que en esta tarde pues también recibas de nosotros la adoración que mereces. Lo hacemos, Señor, en reconocimiento de que tú eres el que nos has dado la vida, Señor, y queremos siempre ser agradecidos. Y queremos, Señor, agradecerte tu presencia en lo cotidiano y agradecerte, Señor, la esperanza de futuro que hay en ti. Señor, mirar hacia adelante tiene muchas interrogantes, pero nosotros, tus hijos y tus hijas, sabemos que al final del camino siempre estás tú, que tú eres, Señor, quien nos vas a recibir en tu eternidad, y por eso nosotros te alabamos. Bendito sea tu nombre y glorificado seas tú en esta tarde. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos y en el poder de tu Santo Espíritu nos rendimos a ti. Amén y amén. Reconciliación por medio de la cruz. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, de que ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos en un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Amén. Nos disponemos ahora a meditar en la palabra del Señor y quiero invitaros a que podamos leer en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos 19 al 30. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11,
versículos 19 al 30, y dice así la palabra del Señor. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Jerusalén, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Si después de tanto tiempo de confinamiento tuviéramos que echar una buena tarde relajada de risas, yo estoy seguro que habría un motivo que nos haría a todos reír, y es que dijéramos los motes que teníamos cuando éramos niños. ¿Qué nombres nos habían puesto de niños? Yo sé que algunos no diríamos algunos de esos motes porque los niños son muy crueles, ¿verdad? Y a veces se ceban en defectos, en cuestiones que son hirientes para uno. Yo recuerdo, y este es casi el único que podría citar, yo tenía un compañero de instituto que siempre me decía y me llamaba Lutero. Como sabía de mi fe evangélica protestante, Lutero, ven aquí, Lutero para arriba y Lutero para abajo, ¿no? Pero era un buen amigo y no lo tomaba como una ofensa. Seguro, no lo vamos a hacer ahora, pero seguro que todos hemos tenido algún nombre así, ¿verdad? Ocurrente, que nos ha sido puesto por el grupo, por amigos o a veces por gente no tan amiga. En la Biblia también tenemos referencias de algunos cristianos que tenían ese mote, ese sobrenombre. Jacobo y Juan tenían el sobrenombre de Boanerges, que significaba ¿qué? Hijos del trueno, lo que podemos imaginar, el carácter de la familia, ¿verdad? Después tenemos a Judas Iscariote, podemos encontrar a Simón, que el Señor le pone el sobrenombre de Pedro, de piedra, ¿verdad? También por una referencia a su carácter. En el periodo intertestamentario nosotros leemos de los libros se me ha ido ahora la idea, pero encontramos nombres, ¿verdad?, que daban a entender el carácter de los revolucionarios del pueblo judío que se rebelaron contra Roma, ¿verdad? Y vemos que uno de ellos pues tenía como sobrenombre Martillo. Y podéis imaginar, pues en un contexto de guerrilla, de rebelarse contra Roma, pues qué tipo de persona sería. El caso es que podríamos seguir citando a esos sobrenombres que las personas reciben, que se destaca en ellos pues características personales, a veces defectos, a veces circunstancias de su vida o de la familia. En el texto que hemos leído encontramos que el grupo de seguidores de Jesús recibe un sobrenombre en la ciudad de Antioquía y es por primera vez. ¿Cuál es el sobrenombre que reciben? Cristianos. Hasta entonces no se les había tratado de esa manera.
Y es interesante porque solo hay 2 menciones en el Nuevo Testamento aludiendo a los seguidores de Jesús como cristianos. La que acabamos de leer en el libro de los Hechos, el grupo de Antioquía se les llamó cristianos, y después también tenemos en la epístola de Pedro, la primera epístola de Pedro, capítulo 1, capítulo 4, versículo 16, que dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Si alguno padece como cristiano. Es interesante porque no era el nombre que los propios discípulos tomaban para sí. El habitual era discípulos, e igualmente encontramos los santos, hermanos y hermanas, los seguidores del camino, incluso alguno hablaba de ellos como los nazarenos, ¿verdad? Porque eran seguidores de Jesús de Nazaret. Pero el uso inicial del título cristianos para los seguidores de Jesús vino por gente que no eran cristianos. Vino de aquellos que no formaban parte de la comunidad de fe, pero que al ver su énfasis, su dedicación, al ver la centralidad de Cristo en sus vidas, entonces empezaron a llamarles cristianos. Y no fue hasta el siglo II que encontramos referencias a cristianos denominándose a sí mismo de esta manera. O sea que pasó un tiempo. Y esto es algo interesante, porque debemos recordar que el grupo inicialmente de los seguidores de Jesús surgen en Palestina. Es decir, que eran judíos, judíos de raza y judíos de fe. Pero cuando después se le da a este grupo de seguidores de Jesús el nombre de cristianos, se pierde el carácter étnico. Ya no es por ser de una raza, sino que era realmente una cuestión de lealtad. Lealtad a Jesucristo. Y por tanto se les llamó cristianos, no porque fueran todos de la misma raza, aunque inicialmente eran judíos, porque vamos a ver que después se suman los gentiles. Se les llamó cristianos por su lealtad a Jesucristo. Se les llamó cristianos porque Jesucristo era el centro de sus vidas, porque Cristo era a quien ellos anunciaban, por el cual vivían, a aquel a quien predicaban. Así que los cristianos, a pesar de inicialmente surgir de entre la comunidad judía, que era una comunidad étnica, racial, los cristianos no son una raza, sino que los cristianos son un grupo heterogéneo, seguidores de Jesús. Era un grupo social, como decimos, pero no es un grupo étnico. Esto nosotros lo tenemos ya muy asumidos, ¿verdad? Que el cristianismo no es una cuestión de una raza, sino que el cristianismo es plural. Solamente tenemos que mirarnos aquí y ver nuestras procedencias diversas. Pero eso que nosotros hoy asumimos como algo bastante, digamos, normal, natural, la pluralidad, la heterogeneidad del cristianismo, eso no estaba claro y asumido desde el principio. Creo que todos podemos recordar que el cristianismo tuvo que debatir y tuvo bastantes situaciones conflictivas antes de entender plenamente que el propósito de Dios es que en la comunidad de sus seguidores hubiera gente de toda raza, de todo origen, de toda procedencia. Eso no estaba claro al principio. Y el debate fue bastante duro, si me permitís la expresión. Fue bastante grave, al punto de que imaginemos, y esto quizás pueda sonar a hacer un poquito hoy de ciencia ficción, pero sabemos que al final se impuso, ¿verdad? Porque ¿quién puede frenar el propósito de Dios? Al final se impuso lo que Dios quería, que la iglesia fuera plural, con gente de procedencias diferentes. Pero había algunos que no creían que esto tenía que ser así. ¿Imagináis lo que hubiera sido una iglesia cristiana sin gentiles? Que aquellos judíos que decían que para seguir a Jesucristo había que seguir los rituales, las tradiciones del judaísmo. ¿Estaríamos hoy circuncidándonos? ¿Estaríamos pensando quizás en peregrinaciones a Jerusalén? ¿Estaríamos observando los lavamientos rituales?
Igualmente quizás estaríamos también nosotros pues celebrando el Sabbat y también con unas dietas alimentarias propias de los judíos, porque eso es lo que los primeros cristianos querían hacer hacia los gentiles que se convertían a Jesucristo. Les querían hacer judíos. Ellos entendían que no solamente era suficiente creer en Jesucristo, sino que también había que adoptar la fe y la tradición de los judíos. Y esto, insisto, no fue un debate sencillo en la iglesia cristiana primitiva. Muchas veces lo hemos mencionado en el libro de los Hechos, el capítulo 15, lo que conocemos como el primer concilio de Jerusalén, fue un conflicto, una tensión dentro de la iglesia, porque estaban aquellos que decían, el Señor Jesús era judío, nosotros creemos en las promesas de Dios que le dio al pueblo escogido, al pueblo judío, y por tanto todo aquel que quiera venir a la iglesia puede venir del mundo gentil, pero tiene que aceptar y asumir todas las costumbres del judaísmo, ¿verdad? Y vemos cómo la iglesia debatió acerca de esto. Si miramos el libro de los Romanos, vemos que esto es un tema también central, el conflicto judíos y gentiles. Si miramos el libro de los Gálatas, igual. Todos hemos leído y escuchamos ese término, ¿verdad? Los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes en el Nuevo Testamento? Eran cristianos de origen judío que eran y se oponían al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo decía que solo Jesucristo era suficiente para ser salvo. Y estos judaizantes decían que Pablo estaba predicando un evangelio corrompido, porque sí, había que aceptar a Jesucristo, pero además había que aceptar todas las normas, todas las prácticas del judaísmo. Así que vemos que esto era un conflicto bastante grande, incluso para nosotros. Cuando hoy hablamos de la justificación, ¿verdad? Decimos que en nuestra tradición evangélica protestante es uno de los conceptos sólidos, fundamentales, ¿verdad? Dios nos ha justificado por medio de Jesucristo. Si nosotros miramos el uso del término y especialmente del verbo ser justificados, es curioso que aparece solo en los primeros capítulos de Romanos, hasta el capítulo 8, alguna ocasión puntual hasta en Corintios, 4 veces en Gálatas y apenas en el resto de los escritos de Pablo y del Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece el término justificación? En el conflicto entre judíos y gentiles dentro de la iglesia. Porque Pablo tiene que decir que somos justificados por la fe. Así que nos encontramos en un momento en el texto que hemos leído crucial en la vida de la iglesia. Su destino aquí podría cambiar de una manera radical si aquellos que enfatizaban esa realidad de que había que hacerse étnicamente judíos para ser cristianos, el cristianismo hubiera cambiado. Posiblemente viendo el poco, si me permitís la expresión, éxito que tuvo el cristianismo entre los judíos, posiblemente el cristianismo hubiera desaparecido. Estamos hablando, por supuesto, desde un punto de vista humano, ¿verdad? Ese propósito de Dios y aquí estamos. Pero era un tema muy, muy difícil y complicado para la iglesia primitiva. Y el texto que hemos leído es un texto asombroso, porque vemos que en Antioquía hay una comunidad de seguidores de Jesús que son de origen judío, pero que están aceptando a gentiles. Y no le están pidiendo que se circunciden, no le están pidiendo que sigan las normas alimentarias, los baños rituales, sino que solamente la fe en Jesucristo es suficiente para formar parte del pueblo de Dios. Y ese testimonio fue tan poderoso, fue tan grande, que dice que fue ahí donde los cristianos fueron llamados así, en Antioquía, porque Jesucristo era central y no la raza, no los rituales, sino la fe en Jesucristo. Y el texto que hemos leído en Hechos nos hace una descripción preciosa de lo que significa ser cristiano, que no tiene nada que ver con estos usos que hemos visto aquí, ni la circuncisión, ni peregrinaciones, ni fiestas, no. Vamos a ver qué descripción tan bonita se hace de los cristianos en este capítulo que hemos leído. En primer lugar, vamos a ver características que son respuesta, actitud
del propio cristiano, y después veremos otras que son don de Dios. Dice el capítulo 11 de los Hechos de los Apóstoles que el carácter de los cristianos en Antioquía era un carácter de gente valiente. Si recordáis lo que hemos leído, dice que, ¿recordáis cuando Esteban fue apedreado, que fue el comienzo de la persecución de los cristianos? Dice el capítulo 8 de Hechos que los cristianos fueron esparcidos por todo lugar, por toda la cuenca mediterránea. Pues aquí Lucas, el autor de Hechos, retoma otra vez este asunto y dice que muchos solamente le hablaban a los judíos, es decir, solamente a los de nuestra raza. Pero poco después dice que había gente de Chipre, creyentes de Cirene, que cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, es decir, a los de todo lugar, anunciando el evangelio del Señor. Eso fue un acto de valentía. Venían huyendo de la persecución, seguramente todos con miedo, con inseguridades, con dudas, pero tuvieron el valor de entender y de asumir que el evangelio de Jesucristo era para toda criatura, sin distinción de raza, sin ningún otro tipo de distingo, ¿verdad? Así que vemos cómo estos creyentes valientes dieron testimonio de su fe a todos aquellos con los que se encontraron. ¿Y sabéis cuál fue el resultado de esa valentía? Dice el texto que después de todo esto hubo gozo. El gozo de ver que el Señor bendecía esa valentía. El gozo de ver cómo el Señor añadía a su iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando el pueblo de Dios es valiente, cuando el pueblo de Dios no se deja amilanar por el contexto, por las circunstancias, el Señor bendice y trae gozo. Y esa fue la experiencia de estos creyentes en Antioquía. Muchos creyeron, se convirtieron, ¿verdad? Y vemos que Bernabé, cuando descubre esta situación, se regocijó con la iglesia al ver la gracia de Dios, como el Señor había añadido los que habían de ser salvos. Otra característica que vemos en esta comunidad era la fidelidad. Cuando Bernabé descubre que Dios está haciendo grandes cosas entre judíos y gentiles, no solamente se gozó, sino que también les exhortó a que permanecieran fieles en el Señor. Y fijaros, permanecer fieles en el Señor no era una cuestión solamente individual. No, Señor, yo leo la Biblia, yo oro, yo estoy en comunión contigo. En este contexto, permanecer fieles al Señor es permanecer fieles en su propósito, en seguir llevando el mensaje del Evangelio a toda criatura. Bernabé se da cuenta de que el Señor está haciendo grandes cosas en medio de ellos. Bernabé se da cuenta que predicar el Evangelio a gente de distinta procedencia trae salvación y trae gozo a la iglesia. ¿Y qué les dice? Perseverad en ello. Ese es el propósito de Dios, no paréis. Y vemos cómo estos creyentes siguieron fieles en esa proclamación, en ese compromiso de llevar el Evangelio a toda criatura, sin hacer distinciones de raza o de ningún otro tipo. Otra característica que vemos en este texto, aunque se centra en la persona de Bernabé, pero estoy seguro que deberíamos y podríamos hacerla extensiva a cualquier creyente, es la bondad. Dice el texto bíblico que Bernabé era una persona buena, dice el versículo 24. Era varón bueno. Por supuesto, podríamos decir, ¿cómo habría de ser si no en un creyente? La bondad, la generosidad de carácter, la amabilidad, el estar dispuesto a ayudar al prójimo, tiene que ser carácter y perfil de un creyente. No hay espacio para un creyente egoísta. No hay espacio para un creyente que pone la zancadilla a su hermano, a su prójimo, sino que la bondad, ese buen carácter, esa disposición a ayudar, a servir, tiene que ser también señal y carácter del cristiano.
Otra característica, y entendéis que no nos podemos parar mucho en ellas, ¿verdad? Porque son varias las que el texto nos da. Otra es el carácter de colaboración. Dice que Bernabé, cuando vio que el Señor estaba salvando a gente de distinta procedencia, cuando vio el gozo que eso traía a la iglesia, él podía haber dicho, esto para mí, esto me lo atribuyo yo, ¿verdad? Que a la gente le gusta atribuirse el éxito de las buenas cosas. Y él podía haber llevado noticias a Jerusalén y decir, hermanos, he venido aquí y mirad qué bendición os puedo contar. Eso es el egoísmo y la miseria del ser humano. ¿Qué fue lo que hizo? Se dio cuenta de que allí el Señor estaba dispuesto a hacer grandes cosas. Y fue y buscó a Saulo. Aquel a que el Señor había escogido para que fuera un instrumento útil en medio de los gentiles. Eso también es parte del carácter cristiano, el estar dispuestos a colaborar, a ser un equipo, a trabajar juntos, a unir nuestras manos para llevar adelante la tarea del Señor. Bernabé no tenía ningún problema de seguridad personal, no tenía ningún complejo y llamó a Saulo para que colaborara con él y pudieran juntos seguir llevando adelante la tarea. Y por último, se nos dice en este texto que trabajaron con esfuerzo. La perseverancia es también una característica de los cristianos. No se rinden, no nos rendimos ante la primera dificultad. Y dice el texto que estuvieron ahí todo un año, porque vieron que ahí el Señor estaba haciendo grandes cosas. Así que fijaros qué lista tan bonita de características que deben estar en cada uno de nosotros, como estaban en general en los cristianos en Antioquía. Ser valientes, tener gozo en el Señor, ser fieles en el llamamiento que nos ha hecho, ser bondadosos los unos con los otros, trabajar en equipo y hacerlo de manera esforzada. Cuando pensaba en esto, pensaba en experiencias que a veces tenemos en las iglesias. Nosotros no tenemos el problema de judíos o gentiles, pero sí podemos tener problemas de carácter. Porque hay iglesias en las que en vez de valentía puede haber cobardía. Iglesias donde lo que hay es todo menos gozo. A veces se puede entrar en la iglesia, en algunas iglesias, y tener la sensación de que está uno en un funeral sin estar en un funeral. En un culto dominical donde tendríamos que estar expresando el gozo del Señor. A veces parece que estamos recordando a alguien que ha fallecido en medio de nosotros. La fidelidad, como decíamos antes, de perseverancia en el llamamiento de Dios. Hay iglesias que simplemente pueden caer en la rutina de venir los domingos y eso es todo lo que hay. Carentes de bondad. Qué triste es cuando en las iglesias se escucha, el apóstol Pablo lo dice, para que no señalemos a ninguna, se lamenta cuando hay rencillas, cuando hay grupitos, unos de Pablo, otros de Apolos. En definitiva, lo que está diciendo son esas comidillas que se forman en las que uno empieza a hablar de los otros y no de manera edificante. Personas que no están dispuestas a colaborar. Yo con fulano y con sutano, yo no me junto, yo no puedo trabajar con ellos. Eso, olvídalo. Y esforzado, mira, conmigo puedes contar una vez. Pero ya está, ¿vale? Pues yo tengo muchas cosas y qué diferente, ¿verdad? A que suena muy diferente. A tener este carácter, al carácter que a veces se encuentran en congregaciones. Y Dios quiera que no nos pase a nosotros. Que en vez de tener el carácter de los cristianos, parece que tenemos el carácter de la sociedad o del mundo sin Cristo. Sigue diciendo el texto que había más características de la iglesia que eran ya no solamente respuesta de ellos, sino confirmación del Señor en sus vidas. Dice el capítulo 11 que hemos leído que la mano del Señor estaba con ellos. El versículo 21 lo dice, la mano del Señor está con ellos. Cuando nosotros, con nuestro carácter, con nuestra actitud, buscamos al Señor, buscamos obedecerle, buscamos servirle, su mano no nos falla.
porque el Señor es fiel para aquellos que le buscan. Su gracia es abundante. Dice el texto que gran número creyó y se convirtió. Eso es gracia de Dios. Eso es la acción de Dios, respondiendo a la labor, al esfuerzo de la iglesia. Una iglesia como la de Antioquía, para llevar el nombre de cristiano, fue una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo y de fe. Esa llenura que viene de buscar al Señor, esa llenura que es fruto de su presencia en medio de nosotros. Y por supuesto, decimos y sabemos que cuando el Señor obra en su iglesia, trae salvación, y una gran multitud fue agregada a la iglesia. Qué preciosa experiencia lo de Antioquía. Qué preciosa situación. Qué bonita esa comunidad. Seguro que tenían sus dificultades, seguro que tenían sus problemas, pero el carácter de esos creyentes mostraba unas cualidades y una presencia del Señor que la gente que no era cristiana se dio cuenta y les dijo y les llamó cristianos, porque se veía a Cristo en sus vidas, porque Cristo afloraba en cada uno de ellos, en su forma de ser, en su forma de actuar, en su forma de relacionarse. Hay una última referencia en el texto que hemos leído que también habla de por qué se les llamó cristianos. Hemos leído acerca de una profecía que se le da a esta iglesia. Decía hace un momento que no todo era bueno, que no todo era positivo lo que les pasaba. Pero su actitud sí era buena, su relación con Dios sí era bueno, su carácter sí era conforme al Señor. Y leemos en el texto que vienen unos profetas desde Jerusalén a Antioquía y les dicen que va a haber un gran hambre en toda la tierra habitada. Agabo, ese profeta del Señor, dice que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, lo cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Fue esto verdad? ¿Pasó? Porque a veces las profecías pueden parecer que son, ¿verdad?, palabras ahí sin concreción, anuncios, a ver si se cumplen. Bueno, sí, algún día pasarán. No, sabemos que esas palabras se cumplieron, que esas palabras sucedieron. Pongámonos simplemente un poquito en contexto. Judea, donde estaba Jerusalén, ¿verdad?, la zona donde está la comunidad cristiana, que fue la que más sufrió esta hambre, dependía, como todo ese territorio, de Egipto. La región se llamaba Siria, esa era la región, y Egipto pues era, vamos a decir, el almacén de alimentos para toda la región. Allí es donde se cultivaba y se producía trigo en tal cantidad que se exportaba y se llevaba a todas las naciones vecinas. Y sabemos por la historia que alrededor del año 45 hubo unas grandes inundaciones en Egipto que anegaron buena parte de los territorios de cultivo, estropeando muchas cosechas. Y otras simplemente fueron tan pequeñas que ya sabéis, ¿verdad? Cuando una cosecha es pequeña, ¿qué pasa con los precios? Suben. Y sabemos que el precio se dobló. El kilo de trigo se puso en el doble de su valor. Flavio Josefo incluso lo hace específico y dice que fue durante el tiempo del procurador Tiberio Julio Alejandro, final de los años 40. Fijaros qué situación tan complicada. Una iglesia que estaba floreciendo, una iglesia que estaba viendo bendición, escucha que sus hermanos en Jerusalén van a vivir especialmente una situación muy complicada. Van a pasar hambre. Recordad que muchos de los creyentes en Jerusalén, ¿qué habían hecho con sus bienes? Los habían vendido, los habían dado a los pobres, los habían compartido con la comunidad. Es decir, que no tenían el respaldo suficiente para poder hacer frente a una hambruna, a una crisis. ¿Qué hacen ahora los creyentes de Antioquía?
Hemos dicho que tenían un gran carácter, que el Señor estaba con ellos. Vamos a ver si eso es verdad. En primer lugar, nos podemos preguntar cuál fue su respuesta. Quizás alguno podría decir, ¿quién ha pecado? ¿Verdad? Cuando vemos una desgracia, ¿cuál es la pregunta que a veces se hacen los creyentes? ¿Hay pecado entre nosotros? ¿Hemos leído que esa fue una de las respuestas de los creyentes de Antioquía? No empezaron a pensar quién ha pecado o ha dejado de pecar. Quizás podían haberse preguntado también, ¿esto es una señal del cielo para arrepentirnos? A veces tenemos unas visiones muy grandilocuentes y escatológicas acerca de los problemas y las circunstancias de la vida. Vemos que los creyentes en Antioquía tampoco entraron en esa dinámica espiritualista de pensar, esto es fruto del pecado, tenemos que arrepentirnos. No, tampoco fue ese el afrontamiento que hicieron. Si leemos en el versículo 29, lo que sí hicieron fue que cada uno, conforme a lo que tenía, determinó enviar ayuda, socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Ellos se plantearon, ¿qué necesitamos hacer? ¿A quién podemos ayudar? Hermanos, no podéis entender que no estoy banalizando la necesidad en situaciones de problemas de pensar que pudiera ser, a veces, ¿verdad?, nuestro pecado tiene consecuencias negativas. El no arrepentirnos, el ser soberbios ante el Señor tiene consecuencias negativas. Pero a veces en la vida vienen las circunstancias, como decía Job, que no vienen condicionadas ni por mi pecado, ni por mi mal, ni por nada que yo haya hecho. A veces los cristianos nos metemos en teorías conspiratorias del fin del mundo y a veces perdemos el llamamiento a ser útiles. Y estos creyentes no entraron en sofisticadas elaboraciones escatológicas, sino que dijeron, nuestros hermanos en Judea tienen hambre, vamos a darles de comer, vamos a ayudarles en aquello que tienen necesidad. Fueron útiles a aquellos que lo necesitaban. En definitiva, hermanos, y con esto quiero concluir, estamos mirando a un grupo de discípulos, de seguidores de Jesús, que se ganaron el honor, aunque posiblemente inicialmente fuera un insulto, fuera una forma despectiva de llamarles los cristianos, pero ellos hicieron honra al nombre de Jesús. Ellos llevaron a gala que los demás vieran en sus vidas a Jesucristo. Que lo vieran por su actitud, por su carácter, como hemos visto antes. Que vieran a Jesucristo porque eran canales de la acción de Dios en sus vidas. Porque cuando hubo que actuar con amor y misericordia, ellos así lo hicieron. Y creo que esa es una invitación a nosotros en este día. Decíamos al principio que podíamos echar una buena tarde, simplemente recordando aquellos nombres, aquellos motes que nos ponían cuando jovencitos, o de adultos, depende. Si hay un nombre que otros deberían ponernos, si hay algo que debería destacar en nuestras vidas, que los demás terminaran señalándonos con el dedo y diciendo tú eres, que no sea otra cosa, que vean y digan de nosotros que somos cristianos, porque pueden ver a Cristo en nosotros. Como la gente terminó reconociendo con los discípulos en Antioquía y después de ellos a toda la iglesia en general, cristianos, Cristo presente en sus vidas, Cristo presente en sus acciones, Cristo presente en su manera de ser, de actuar. Ese es el reto constante para nosotros. No pongo en duda, creo que lo sabemos, ¿verdad?, que somos cristianos. Claro que sí, pero el llamamiento es a que cada día se haga más y más notorio en nosotros, que donde nosotros estemos,
la gente pueda saber que allí hay un seguidor de Cristo. Que donde quiera que estemos, la gente pueda saber que Cristo está dispuesto a llevar gracia y bendición por medio de nosotros. Si algo nos tienen que llamar, si algo nos tienen que decir, quiera el Señor que sea que somos cristianos, porque así estaremos honrando a aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y que nos ha llamado también a compartir esperanza a aquellos que lo necesitan también en nuestro tiempo. Que Él nos bendiga, hermanos, y seamos lo que queramos ser, pero por encima de todo, seamos cristianos. Que Él nos bendiga. Dice el apóstol Pablo en Efesios: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en la persona interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Que así sea en nosotros. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, en esta semana que comienza, para que podamos verdaderamente llevar y honrar el nombre de Cristo, y no porque lo digamos nosotros de nosotros mismos, sino para que nuestro testimonio lo haga visible y reconocible a los demás. En tus manos nos ponemos, Padre, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.